como cubano, como todo, pero mexicano no andaba ningún mexicano. Entonces, tiene sus ventajas. ¿Y qué dice nuestra hermana argentina? Creo que hicieron paro los camioneros ayer o ahora, no sé qué. El día 30 de la semana pasada, sí, previo al 1 de mayo, sí, hubo paro de los camioneros. Lo que pasa es que hay un problema muy importante en Argentina, que es una mezcla de situaciones que son un poco explosivas. Ajá. Por ejemplo, el hijo del principal sindicalista de camioneros de Argentina está por ser detenido por ser miembro, aparentemente, ¿no? Lo dice la justicia con pruebas. Podría ser detenido por asociación ilícita, que es el mismo cargo que se le ha hecho a la expresidenta. Sí, la misma. Claro, hay un desgaste político, sindical y de liderazgo en general muy grande. Quizá parecido más al México de Peña Nieto que al de actual, afortunadamente, pero no sé, tú me dirás, pero aquí hay mucho escepticismo. Sí, o yo no sé si a esta persona a la que tú mencionas, no sé, de ese sí leí la nota, pero no venía nada respecto a eso. Yo no sé si son delitos creados, ¿no? Como le llaman algunos, ¿no? Con tal de sembrados, ¿no? Los delitos, con tal de poderlos enjuiciar. No sé qué tanto haya atrás de eso. Mira, puede ser, pero lo que pasa es que en Argentina ya que generado una crisis de confianza porque en algunos puntos, hola al grupo que lo estoy viendo, ahí a Rubén, Rogelio, César, o Rodrigo es. Atrás. Rodrigo, ¿cómo te va, Rodrigo? Muy bien, gracias. Héctor, el tema es así, lamentablemente la política siempre es que si yo hago algo y tú lo denuncias, el que tú eres un perseguidor a través mío, ¿no? Y viceversa. Sí. En Argentina se han revelado algunos videos que son incontrastables sobre la corrupción del gobierno anterior. Ajá. Entonces, ¿qué se ha agregado políticamente? Nadie lo sabe. Esa es otra cosa muy difícil, que espero que no esté pasando en México. De repente un amigo se pone a discutir contigo y asegura cosas que ni él ni vos podés saber. Así es. Cómo se manejan los poderosos. Y es muy triste que a veces se pelean dos amigos que se quieren mucho, que son honestos, que no se han enriquecido ilegalmente y están discutiendo de dos que sí están acusados. Cada uno de ellos dice que está seguro de lo que hizo el otro, como si hubiera vivido con él como un hermano siamés. Y eso es imposible. ¿Qué va a hacer? Es muy triste el tema de la política sucia. Oye, una pregunta como tú me la hiciste. ¿Volvería a ganar Macri ahorita? Si volvería a ganar Macri ahorita como está la situación actual de Argentina. Es que lo peor que le está pasando a la Argentina en este momento, según lo que dicen todos los analistas, ¿no? Sí. Es que es la incertidumbre total. Nadie está seguro, nadie tiene asegurado un triunfo y en este momento el gobierno llamó a hablar con la oposición porque afuera los mercados, sobre todo los internacionales, los Wall Street, ven a Argentina como un barco a la deriva, no solo sin un capitán, claro, sino sin un plan de vuelo, sin un plan de navegación, para seguir la metáfora del barco. Sí. Entonces, ¿qué hace Macri? Consciente de que puede no llegar a fin de año si no da señales de unidad, tarde pero seguro ha convocado a la oposición a dialogar. Sí. Ahora la oposición dice, pero ahora es tarde, y siempre se queja. La verdad es que es muy extenuante. Para mí me agobia bastante seguirlo. Lo sigo lo menos posible, ¿no? No voy a negar que estamos informados, ¿o no? ¿Coincides en eso? Sí, definitivo. Como la mayoría de las cosas hay que tratar de evitar los extremos, o sea, ni desinformado del todo, ni ultrainformado, porque si no, o sea, además del tiempo precioso que se pierde en eso, uno se estresa. De enferma, sí, ya era lo que yo... Muy apretado. Se enferma, me gusta que sea tan claro, la verdad que se enferma. Enferma. Sí. Bueno. No va a salir en la cámara. A ti, hola Alan, ¿cómo estás? Hola Rodrigo. Rodrigo. Ah.
Ya salió. Al Rodrigo 2 le dije ahora. Ahí van a aparecer. Hola Noé, ¿cómo te va? Bien. Iniciamos. Sí, ya estamos en tiempo. ¿Arrancamos? Sí, iniciamos. Bueno, nomás un favor antes de iniciar. Ah, la mía. Sí, sí, ¿cómo no? Hola, Jesús, ¿cómo te va? Buenas tardes. Sí, Héctor, te escuchamos. Sí, les iba a pedir ahí, sobre todo en la sala de Hermosillo, que si mientras estás dando la clase tú o no hay una intervención, que se cierren el micrófono. Sí. Porque, por Se oye ejemplo, mucho. a los que nos han tocado. Ahora, a Héctor, a Alan, a Jesús y al grupo de Hermosillo. Gracias. No, a ti, Héctor. Bueno, arrancamos entonces. Hay varias cositas pendientes. ¿Alguien quiere decir algo también como temario preinicial? Sí, por favor. Si no, arranco yo y vamos viendo. Tema 1. Recibo justamente de Héctor un mail interesante sobre el tema del divorcio que se habló aquí. A modo de una visión general de la situación, me gustaría que lo toquemos brevemente. Recuerden que uno de los problemas principales que tenemos como facilitadores, lo dijimos 20 veces, lo seguiremos repitiendo, es la variable tiempo. En el instructorado, a pesar de que tenemos planificadas muchas reuniones, semanas y meses juntos, pasa lo mismo. O sea, no podemos tocar cada situación humana que se abre, que es interesantísima y a la vez muy compleja, no podemos agotarla, no podemos tratarla indefinidamente. Pero Héctor me manda algo que es muy contundente, su visión. A mí me gustaría leerla muy brevemente y me gustaría escuchar algún otro testimonio. Yo también daré mi opinión sobre esto y se los paso a leer. Considero que es tan alto el porcentaje de los matrimonios en los matrimonios jóvenes porque se han cambiado las prioridades de aquellos que nos casamos en los 70 y 80. O sea que considero que para nuestra época era más importante el ser, la emoción, el sentir y el compartir, mientras que en los matrimonios jóvenes es más importante el tener. Te invito a que veas en la manera en que viven ahora los jóvenes, lo cual parece una carrera, desenfrenada en tener carro, tener el mejor celular, tener la mejor casa, y así me podría ir en un sinfín de tener y tener. ¿Qué es lo que le pasa a la pareja? Con la finalidad de tener, el ser pasa a segundo término, porque ahora es más importante pagar las deudas, trabajar más para tapar los hoyos en que se metieron, ausentarse más de casa por trabajar horas extras, empiezan las discusiones por problemas económicos y hasta que de plano uno de los dos se rinde y eso ya no tiene solución. El último parrafito. Los jóvenes se pasan enseñando su lindo carro, su linda casa, sus muebles, cuando en la realidad nada es de ellos. Tienen las deudas arriba de su cabeza y se están ahogando. Pero ellos son los vivos, con comillas, los abusados, con comillas, sin saber que la vida les va a cobrar la factura. Yo leí y quedé muy impactado con lo de Héctor. Yo tengo matices respecto a esto, pero me gustaría escuchar cómo lo recibieron ustedes, cómo lo ven. No solo me interesa escuchar cómo vemos a los jóvenes de hoy y cómo nos experimentamos nosotros, sino que también pensemos los que tienen hijos y nietos, qué va a pasar en los próximos 10 años con los nuevos ciudadanos de México, Argentina, Latinoamérica. Me gustaría escuchar opiniones, yo después doy la mía. ¿Quién quiere
comentar lo que escuchó. Si está totalmente... Alan, a ver, Alan, tu testimonio. Concuerdo en parte con lo que dice Héctor, ¿no? De que ahora estamos más preocupados por el tener, además simplemente desde los hijos, ¿no? Que dice, ¿cuánto va a tener? ¿Uno o dos? ¿Y por qué nada más? Pues porque uno le quiere dar mejores cosas por nuestros padres o abuelos hicieron con sus hijos, ¿no? Antes era el dicho, donde come uno comen dos, y donde comen dos comen tres, y así sucesivamente se iban yendo. Eso es un hecho, eso es definitivo. Pero también cambió la educación de cómo los padres, y a lo mejor me escucho muy machista, pero es la realidad de las cosas. La mujer cambió. La mujer ya no es la misma mujer de mi abuela, por ejemplo, que aguantaba que mi abuelo se fuera y se fuera de fiesta y regresara cuando quisiera y regresara borracho y aún así se las aguantaba, pues. Y siguieron y duraron más de 60 años casados. Ahora es al revés, ¿no? La mujer también tiene los mismos derechos, tiene igual las mismas obligaciones y por lo tanto ya no se queda callada. Yo no sé qué opinan mis compañeros, ¿no? Pero sí es una combinación de las dos cosas. Ok, si no entendí mal, Alan, entonces, porque suena así, suena un poquito raro. Porque si te escuchara una mujer diría, me voy a poner me agarraría tomatazo. Realmente me agarran tomatazo, me queda bien claro. Pero es de las cosas, o sea, la mujer ya no se queda en su casa, ya no se conforma con estar en su casa, es poca cosa el estar en su casa. Es más, se sienten frustradas, sobre todo si tiene carrera de educación, se sienten frustradas en sus casas. Y ese es un problema muy grande, y lo digo porque lo comento con amigos, cuando su mujer no ha trabajado, es una locura llegar a su casa porque se le viene encima, ¿no? Porque está enfadada, porque no puede estar en su casa, porque los hijos la vuelven loca. Entonces, te digo, gran parte de este problema actual siento, ¿no? Y lo veo con mis amistades, es porque ya no hay esa como antes, donde la mujer era para cuidarse en su casa y cuidar a sus hijos. Y ahora no, ahora es exigir también igual. Ya nosotros nos educaron igual como era antes. Entonces ahí es donde estamos chocando, pues. Pero pregunta, ¿no crees que lo que describió Héctor, si bien puede contener el factor que tú mencionas, es hasta cierto punto independiente, tal vez, de la complejidad que se agregó con la, para mí, bienvenida libertad femenina para la ciencia, para el arte, para los negocios, para todo? Pero, o sea, no digo que esté mal, realmente digo que esté mal que la mujer esté tomando un papel más importante. Obviamente, así tiene que ser, ¿no? De hecho, pues, qué feo los países donde está, como los países de allá de árabes, ¿no? Que están completamente segunda, ¿no? Pero creo que, o sea, ese papel también se tomó porque la economía cada vez es más difícil, porque la mujer tiene que salir a trabajar porque ya no alcanza con un solo ingreso, y por lo tanto, pues, la salida a trabajar también va a querer también los mismos derechos que antes tenía el hombre, que era el que proveía, ¿no? O sea, una cosa va a agarrar de la otra. Pues. Si le sumamos a eso la cultura del consumismo que tenemos aquí nosotros muy cerquita, con nuestros compañeros de Estados Unidos, pues obviamente por eso se hace eso, que todo el mundo quiere traer el último iPhone, que todo el mundo quiere traer el carro mejor, o la casa, o lo que tú quieras. Entonces, creo que van de las dos puntas ahí de la mano, no va a pegar. Bien, ¿qué otros comentarios, por favor, cómo lo ven? A ver, ahí, Rogelio. Sí, ahí rescatando lo que comenta Alan del consumismo, creo que es algo que no solo ha afectado a los matrimonios, explícitamente el divorcio. Hay que considerar que los tiempos han cambiado, cada vez estamos siendo más bombardeados por ese marketing, por esos mensajes subliminales de los anuncios. De hecho, toda la sociedad está organizada en base a eso, ¿no? De que consumas, estás dormido te bombardean, vas caminando te bombardean, si no lo escuchas tú el vecino, si no lo escuchas lo ves en anuncios, en pantallas, y a veces es difícil separarse de eso, ¿no? de resetearte de ese panorama. Creo yo que esa cuestión de consumismo no fue que nos fuese arraigada en nuestra casa, sino que simplemente está en todas partes. Bien, observación un segundo sobre lo de Rogelio. Así conectamos algunos puntos, ¿no? Estamos hablando de un tema que parece más sociológico que de inteligencia emocional. Pero ¿por qué estamos hablando de este tema?
porque es altamente emocional. A propósito del último que dice Rogelio, yo estudié en la universidad publicidad, yo soy publicista. Eres Y culpable, era a fines de la década del 70, ya me habían enseñado en la universidad que todo spot publicitario de esa época, y ahora no ha cambiado mucho la situación, en un pequeño video, por ejemplo, en un corto publicitario, es 90% de emoción y 10% de razón, y al final va en esa secuencia. Por ejemplo, si ustedes ven un típico aviso audiovisual, un spot audiovisual de autos, vaya dirigido al varón, van a ver que hay una situación de placer, que posiblemente sea el varón llamando la atención de las mujeres, y todo ese decorado, toda esa situación está diciendo compralo, desde la emoción. Mirá lo que te estás perdiendo. Y al final, y acá vendría, pero la objeción es, pero ¿cómo me voy a comprar ese auto si yo no puedo? Y entonces el 10% de la razón, abajo dice, Banco Santander te ayuda. No pierdas la oportunidad, hacelo ya. Mirá si te morís sin ese auto. Entonces, pero la verdad es que estaba bien. La razón te dice encima que te van a ayudar, que vos sí podés. Bueno, quería hacer esa pequeña digresión para que el de Rogelio no se pierda en uno más de los factores, porque la verdad que tal como él lo describió, es una palabra muy fidedigna, porque a veces tendemos a exagerar y lo vamos a tratar mucho este tema, pero creo que Rogelio dijo una gran verdad: estamos bombardeados como nunca antes en la historia de la humanidad. Bueno, otro testimonio, por favor. Rogelio. Ya. Rodrigo, ahí hay algo con lo que iniciaron, con lo que inició Héctor, generaciones nuevas de las que hablábamos, de millennials, de más adelante de los millennials, todo eso. Yo creo que hay algo más de, como dices, de lógico, y tiene otras ramas por ahí que bueno, se pueden ir descubriendo todas, yo creo, fácilmente. El detalle de esas cosas se afigura a mí, he pensado yo que los padres que tenemos, los padres de las personas que nacieron por el 55 en adelante, estaba hablando del mundo de 1950 hacia atrás. Ahí no había la economía ni las oportunidades de trabajar, ni de estudiar, ni de muchísimas cosas, y simplemente las cosas se daban, ¿no? No más como se dice ahorita, o sea, las familias como eran. Nosotros somos 9 hermanos, ¿no? O sea, somos 9 de familia, y los de enseguida, había una señora por allá a 2 cuadras que fueron 19 hijos los que tuvo, y cosas de ese tipo, ¿no? Y todos ahí andan en la calle vivitos y coleando, ¿no? Pero ahí andan vivitos y coleando, pero esa generación se dio cuenta de muchas carencias que había, y que eran, no tanto de que, estoy hablando de la gran mayoría, pues de que esas familias, esos padres de familia, para empezar, la madre no, por lo general no tenía educación, o no le daban la educación, porque tenía otro propósito que no era la educación, vamos a decirlo así, en su mayoría, ¿no? Y los padres, muchos, esa mayoría no eran profesionistas y cosas así. Entonces había carencias, y esas generaciones vimos esas carencias, nosotros las quisimos reflejar, o las reflejamos en nuestros hijos, de que no tuvieran esas carencias, pero no supimos en dónde parar y en dónde aconsejar. El momento de, ok, te doy todo, espérate, ese momento de decirles, espérate, ya no te voy a dar tanto, ahora te lo vas a ganar de cierta forma. Sí, hubo gente que lo hizo y todo. Hablando de la gran mayoría, como que no supimos dónde parar esa generación, y esta generación sintió a esas otras generaciones que eran fáciles las cosas, que se entregaban así nada más, que no había problema.
algo así veo reflejado yo, o sea, pero es una cuestión, no sé, social, generacional, ¿no? Está cambiando la siguiente generación, vamos a decir, no sé, la gente de la edad de Alan o más jóvenes que ellos y todo, ellos siguen en la siguiente generación y están viendo otras cosas bien diferentes, ¿no? Que a lo mejor no alcanzamos a captarlas como familia, los que somos mayores que ellos, ¿no? Ese, no sé, es mi punto de vista, ¿no? De que sucedieron ese tipo de cosas y vienen del grado de desarrollo económico y todo que tenía los lugares, ¿no? Los países. En especial hablamos de Latinoamérica. Bueno, si ustedes me permiten, yo voy echando algunas cosas que me disparan ideas de lo que escucho. Ustedes saben que soy el loco de los libros, el fanático de los libros, de los autores. Ahora lo que comenta Rogelio es muy interesante porque se llama el pensamiento complejo, ¿no? Hay una corriente de pensamiento que la encabeza un filósofo llamado Edgar Morin, que después yo voy a ir compartiendo. Dentro de un rato vamos a hablar del tema de la carpeta de los libros y todo lo que está en Dropbox y todo lo que no está todavía ahí. Edgar Morin ha encabezado hace unas décadas una corriente de pensamiento que se llama pensamiento complejo. Les voy a poner un ejemplo para entender lo delicado de lo que estamos hablando. En la década pasada, hasta el 2011-2012, se habló del boom latinoamericano, ¿no? De que, por ejemplo, Argentina tuvo un boom en el PBI con la soja, en los ingresos del campo, etc. Y cuando se investigó a fondo por qué era ese boom, era porque India y China estaban teniendo unas políticas de ascenso de gente que estaba en la pobreza y pasaba a estar en clase media. ¿Esto parece una buena noticia o no? O sea, sacar millones de personas de la pobreza y llevarla a la clase media, ¿alguien está en total desacuerdo con eso? No, que sigan siendo pobres. Nadie está en desacuerdo, ¿no? Pero resulta que ecológicamente, para la ecología, se está por convertir en un desastre. Resulta que tierras que podrían ser destinadas... porque miren el ciclo de la soja. En Argentina, la soja no iba para alimentar ni los pobres de acá, ni los pobres de China o India. Iba para alimentar a los cerdos y a las vacas que empezó a demandar la nueva clase media china e india. Entonces, nos empezamos a encontrar, como dijo Rogelio recién, con unas paradojas en las cuales el progreso produce efectos secundarios no deseados. El ejemplo más elocuente e indiscutible es la ecología. ¿Quién podría? Yo no sé quién tiene la razón, vieron que en Estados Unidos hay un debate muy grande sobre el calentamiento global, que sí, que no, pero evidentemente estamos afectando al planeta, nadie sabe bien en qué medida, pero lo estamos afectando. Ahora, ¿y de la mano de qué lo estamos afectando? De la mano del progreso, porque no lo estamos afectando con bombas atómicas, con cosas totalmente negativas, estamos afectándolo porque más y más gente tiene acceso a autos que contaminan, a energía eléctrica, que Internet necesita energía eléctrica, cuando llega a la zona sinópita también hay más energía eléctrica. Entonces, quería destacar eso. Lo que acaba de decir Rodrigo, que se suma a lo de Héctor, a lo de Alan, y ahora vamos a escuchar otras versiones, no son excluyentes los argumentos y las visiones, son complementarias. Y a esto se lo llama pensamiento complejo, porque hay cosas que son más simples, como en matemáticas, que hay ecuaciones que no tienen discusión. Sin embargo, en la vida humana, lo que estamos aprendiendo, inteligencia emocional y una rama como la ecología o la economía, entra dentro de lo que se llama el pensamiento complejo. No hay fórmulas que puedan reducir esta problemática. Por ejemplo, que la mujer vuelva para atrás en su independencia. No se puede. Que las clases medias China y la India vuelvan a la pobreza. No se puede. Que eliminemos Internet. Cuando empezó la revolución industrial había un grupo de fanáticos, extremistas, llamaban luditas. Los luditas organizaban atentados para romper las máquinas que habían generado desocupación al principio de la revolución industrial.
Ahora hay gente que está proponiendo empezar a exterminar robots. Ya salió la noticia que fue asesinado el primer robot, que es un osito, que hablaba con una nena en Japón, y la madre se lo rompió, y ya se lo considera asesinato un robot. O sea, todo eso no lo vamos a poder echar para atrás. Así que, bienvenido al pensamiento complejo, porque estamos viendo que cada paso que demos, ahora vamos a escuchar otros testimonios, van a sumar complejidad, y no podemos escapar de eso. Pero bienvenido, porque es parte del enfoque de la inteligencia emocional. ¿Quién más? Había levantado varias manos ahí, que querían seguir haciendo comentarios, lo más rápido y breve que se pueda, pero ven que es enriquecedor, que vale la pena invertir un poquito de tiempo en cada inquietud que surge. En este caso, el disparador fue el mail de Héctor, pero yo vi, no sé si levantó allá Rafa, no sé quién fue que levantó la mano. ¿No? ¿No hay más testimonios? Yo no fui. Entonces nos quedamos con el pensamiento complejo, ¿les parece? El pensamiento complejo en general va a decir, esto que acabamos de debatir brevemente, el crecimiento del causal de divorcios, la crisis de la familia, la educación de los hijos, es multicausal. Ojalá tuviera una causa única. Pero esto de nuevo se parece a lo que contigo hablábamos al principio, Héctor. Cuando Deepak Chopra dice, la salud es un estado de bienestar que depende de distintos factores, cuánta razón que tiene, ¿no? La medicina se llama medicina holística, lo holístico es un término muy interesante para incorporar para nosotros como facilitadores. Lo holístico significa una mirada que contempla la totalidad de un problema. O dicho de otra manera, un problema y todo lo que está a su alrededor, un contexto. Por ejemplo, una pareja se separa, una sola, ya no hablemos de estadística. ¿Y quién puede asegurar cuál es la causa final y definitiva de eso? No sabemos. Está lo sexual, está lo afectivo, está la paternidad, está el presupuesto, está el presumir, como dice Héctor, está el endeudarse, está la presión de la sociedad, que es sistémica, y que se muerde es un problema que se muerde la cola. Todos queremos también tener mejores aparatos, mejor comunicación, mejor salud, todos queremos lo mejor. Pero en algún punto, como dice el mail de Héctor, ese mejor, paradójicamente, se da vuelta y nos empieza a hacer un poco de daño. O dicho de otra manera, empieza a tener un costo excesivo. Pero nadie conoce el límite. Así que no sé, si alguien quiere cerrar con una conclusión, ¿qué hacemos con esto? No sé. Es como un problema abierto, ¿no? De constante observación. Bien, lo dejamos ahí por ahora. Ya va a volver. Recuerden que siempre digo, ya van a volver los temas. Otra cuestión. Me envió un mail Rubén, que le agradezco mucho. Y después vamos al tema del Dropbox, para ponernos de acuerdo sobre los contenidos. Rubén tomó la iniciativa y a la pregunta de por qué, ¿se acuerdan que hicimos un ejercicio? Cada 100 personas, una levanta la mano y dice que maneja las emociones de torta, que habíamos quedado que esa era la expresión que se usa en México de taquito, decimos en Argentina. Rubén puso, pienso que pudiera ser porque han vivido momentos muy difíciles o extremos, que ya están acostumbrados a todo, y al tomar una decisión no se les dificulta. Y no entiendo mal lo que estás ahí, igual, Rubén, cualquier cosa. Es uno de los tantos aspectos. De nuevo, vuelve la complejidad. ¿Por qué? Si ustedes hacen el experimento, nosotros lo hicimos acá, en chiquito, supongamos que hubiera decuplicado el grupo. En vez de 10 personas, hubieran sido 100. Y levanta la mano 1, 2, 3. ¿Por qué? Una de las razones es esto que dijo Rubén. La gente vive momentos difíciles, extremos, y en algún momento el tomar una decisión no se les dificulta. Pero esto, Rubén, a ver si entendí bien, ¿es al que levantaría la mano? O sea, te estás refiriendo a que excepcionalmente levanta la mano y dice, yo las puedo manejar de torta, las emociones. ¿Es así? Sí, así es. Perfecto. Bueno, pero curiosamente, Rubén, la mayoría de las personas pasamos por situaciones difíciles. Cualquiera que ya ha vivido más de 40, 50 años, empieza a acumular experiencias traumáticas directas o indirectas.
Y sin embargo, la mayoría seguimos sin levantar la mano. Quiere decir que hay un misterio en la condición humana. Esto se puede expresar de muchas maneras, yo lo voy a expresar con mis palabras. Vuelve la complejidad. Cuando un ser humano nace, empieza a tener una cantidad de factores que van a influir en su desarrollo tan grandes que con facilidad podemos apostar, no apostemos la vida porque siempre si nos toca la excepción la perdemos, pero estadísticamente podemos apostar que su vida será compleja. Y por eso no, a los 40 no va a levantar la mano y va a decir, yo manejo mis emociones de torta, porque no es la experiencia vital de cada uno de nosotros. Y según lo expuesto recién, lo que dijo Alan, lo que dijo Rodrigo, lo que dijo Héctor, estamos viviendo una sociedad cada día más compleja. Cada bebé que nace en este momento va a enfrentarse a un mundo muchísimo más complejo que hace 20 años atrás, muchísimo más complejo que 100, y cuanto más retrocedamos, más simple era el mundo comparado con el de hoy. Lo segundo que dice Rubén es, la otra idea que tengo es que probablemente no tienen emociones. Muy interesante este punto de vista. Te felicito, Rubén, por esta observación. Igual les da lo que pase alrededor de ellos a tal grado que sus emociones no se disparen con los sentimientos, ideas o recuerdos. Me parece muy original lo que puso Rubén, pero creo que hay un pero muy grande a la posibilidad de que yo levante la mano desde esa óptica, de que no siento lo suficiente. A ver quién me ayuda a pensar y quién lo expresa. ¿Por qué en realidad no sería muy válido ese testimonio de esa persona que levanta la mano no porque maneja muy bien sus emociones y afectos, sino, como dice Rubén, que quizá esté afectado? Ustedes saben que el extremo de ese problema se llama alexitimia. Alexitimia es una palabra que significa carente de emociones. La alexitimia es una afección que hoy se vincula mucho con el síndrome de Asperger. El síndrome de Asperger es un precursor del autismo. Es una enfermedad leve, es el autismo leve. Esas personas que pueden ser genios no tienen vivencias emocionales importantes. Por eso tienen el síndrome. Ahora, si esa persona levantara la mano, ¿sería del todo válido ese testimonio o habría un problema con ese tipo de personas? A ver, ¿quién arriesga? ¿Qué es lo que estoy preguntando? ¿Por qué esa persona, su testimonio no sería completo cuando diga, yo manejo de torta mis emociones porque casi carezco de ellas? ¿Cuál es el problema entonces, en ese caso? Incluso Rubén, te incluyo, te devuelvo tu propio testimonio. Si yo estuviera en el grupo, ¿no? Vos estás de facilitador ahora ahí. Hacés la encuesta que hicimos la semana pasada. Yo levanto la mano y digo, bueno, yo sí me considero que manejo de torta emociones y afectos. Y tú me pides testimonio. Y yo te digo, no, lo que pasa es que de chico yo empecé a observar que mis emociones son muy, muy tranquilas. No me impactan las películas de terror. Cuando mi mamá lloraba, a mí no me afectaba. Voy a empezar a poner un poquito de humor y un poco de tragedia. Cuando mi papá le pegaba, tampoco me impactaba. Cuando se separaron, tampoco me impactó. Y aquí estoy. Ahora, ¿qué hay de raro en un caso así? Lo puse un poco en el humor y un poco en la gravedad. ¿Qué hay de tragicómico en un testimonio así? ¿Qué quiere decirlo con sus palabras? A ver, Rubén, ¿qué entendiste, Rubén, de lo que yo dije? Pues yo, básicamente, lo voy a arriesgar, ¿no? Porque no conozco el tema, pero pienso que sería una persona que no estaría, por decirlo de una manera, completa o vaya, que no estuviera equilibrada, pues, emocionalmente, por decirlo así, ¿no? Porque yo sí he visto, o sea, en la práctica, en la vida, hay gente que no tiene corazón, que no tiene emociones, y igual le da ver a alguien que lo golpeen o que lo maltraten o esto y el otro, y simplemente o no le pone atención o no le importa o simplemente no le interesa, pues, o sea, no sé,
simple opinión, como les digo, no conozco el tema. Bueno, no sé, para mí dijo algo muy importante Rubén, pero ¿están de acuerdo? ¿Alguien quiere expresar qué sintió con lo que dijo Rubén? Para mí dio en el blanco, pero quiero, a ver, ¿algún otro testimonio? ¿Están de acuerdo con lo que dijo Rubén? ¿Está completa una persona cuyas emociones y afectos están tan anestesiados que probablemente no pueda formar pareja, probablemente no pueda ser padre, probablemente no pueda estar en una organización trabajando, puede ser un genio solitario? No sé si vieron Rayman, hace muchos años, la gran película de Tom Cruise con Dustin Hoffman. ¿Saben que estaba? Si ustedes buscan en YouTube, es muy interesante. Esa película está basada en un caso real. Es un señor real, el genio ese que ha memorizado miles de libros, tiene memoria fotográfica, sabe hacer cálculos matemáticos. ¿Se acuerdan los resultados de los partidos de la década del 80 y del 90 de Estados Unidos? Es un caso muy interesante. Impacta verlo de verdad. Porque en la película uno siempre tiende a pensar, bueno, es un actor, exageran, inventaron esta historia. Pero ese ser humano existe, de verdad. El padre sale en el video en YouTube y cuenta cómo fue la infancia. Es muy interesante de verlo eso. Ahora, recuerden, nosotros cuando estamos haciendo una facilitación, conocemos los extremos, conocemos las excepciones, pero no podemos perdernos en ellas. Tenemos que ir a la masa crítica, al público general que está más o menos normal, más o menos neurótico como nosotros, como yo, como Héctor, como Jesús, como Rodrigo. O sea, todos estamos más o menos neuróticos, estamos ahí, casa más, casa menos, estamos lo mismo. Ahora, no podemos ir ni a un superdotado, o sea, nosotros no somos ni Gandhi y Mandela, y tampoco tenemos síndrome de Asperger. Yo no sé si eso es bueno o malo, tampoco no conviene decirlo, porque yo no sé si una persona con síndrome de Asperger al final no, en algunos casos va a sufrir menos que un determinado tipo de neurótico. Pero por norma general ningún padre va a desear, ojalá que me salga un hijo con síndrome de Asperger. La lógica indica que se va a tratar de evitar los extremos. Sí. Y también debe haber sido difícil manejar a Mandela o a Gandhi en la infancia. Son seres excepcionales. Entonces, volvamos a la media. Pero lo bueno del aporte de Héctor es que nos hizo pensar. Te vuelvo a felicitar, Héctor. Alguien podría levantar la mano buscando la literalidad de la pregunta. Yo manejo de taquito mis emociones y afectos porque son tan chiquititos, tan limitados, que no me presentan problemas. Pero eso no es lo que le ocurre a la mayoría de la humanidad y a la mayoría de los grupos con los que se van a topar. La mayoría de las personas van a levantar la mano porque reconocen que los problemas emocionales derivados de la economía, de la cultura, de la sociología, de lo laboral y lo sexual y todo lo que quieran agregar, son demasiados para manejarlos bien. Y todos estamos estresados, angustiados, preocupados, enojados, frustrados, etcétera, etcétera. Bueno, y la última de Rubén. ¿Por qué ninguno de nosotros levantó la mano para dar una respuesta? Y él pone, responderé con otra pregunta. ¿Será por miedo a equivocarnos con la respuesta? No sé. Eso lo tiene que decir cada uno. Yo no levanté la mano porque de verdad no creo que sea una persona privilegiada para manejar emociones y afectos. Quizá al revés. Yo ya comenté, un poco con humor y un poco de verdad, que soy hijo de un calabrés. Entonces yo soy una persona efusiva, a veces demasiado vehemente. No sé si usar el término agresivo, pero puedo llegar a hacerlo. No nací con un perfil ideal, como pueden ser otras personas que tienen más equilibrio, son más serenas, son menos inquietas, y ya lo veremos en autoconciencia. Las fortalezas están entretejidas con las debilidades, entretejidas. Profundizaremos sobre esto. Entonces yo di mi testimonio respecto a la inquietud de Rubén. ¿Será que no hemos levantado la mano porque tenemos miedo a equivocarnos? En mi caso no fue así. Hubo un caso que fue así,
por favor ahora lo puede comentar. Pero parece que no, Rubén, parece que en realidad yo te transmito mi experiencia también, que no es la experiencia de un sabio, sino el tipo que acumula pacientemente grupos en la memoria y casos. Yo te digo, la gente en general no levanta la mano porque acepta esto que estamos aceptando todos nosotros, que se acaba de describir concentrado en el problema del divorcio. Vivimos en una época donde pocos seres humanos gozan de un equilibrio y una tranquilidad tan importante como para levantar la mano y decir, yo manejo de torta mis emociones y mis afectos. Es lo que no ocurre, y eso también explica el interés y el impacto de la inteligencia emocional en el mundo, sobre todo gracias a Dios en la educación y en las organizaciones. Bueno, yo sigo, mientras no levantan mano, no piden intervención. Tema Dropbox. Hemos inaugurado un medio de comunicación más, el fundamental para compartir contenidos. Yo mandé un mail a todos, que espero que lo hayan recibido todos, donde en algunos casos las carpetas ya tienen contenidos, en otros no. Todavía no tienen contenidos, por ejemplo, la carpeta de audiolibros o de ebooks, y esto es por dos motivos. Primero, preferiría que vayan concentrándose en la lectura de los módulos que vamos a ir viendo, porque supongo, ahora, si yo me equivoco, levantan la mano, Otra variable de esta época, que la trato de usar con humor, levante la mano aquel que puede decir de buena fe, sin mentirse a sí mismo y sin mentirnos a los demás, que le sobra tiempo, todos los días de toda la semana. Hay algunos acá en el grupo que les sobra tiempo, que no saben, o sea, me sobra tanto el tiempo que no sé qué hacer. Quiero que me ayuden a pensar cómo cultivo mi ocio, porque no sé qué hacer con el tiempo libre. ¿Hay alguien que le pase eso? Es tan ridículo que da risa, ¿no? Tan ridículo que da risa. Entonces, ¿por qué yo no me apuro a subir contenidos? Porque prefiero... Esto no quita que ya le envié, no me acuerdo a quién, 2 libros. Todos los libros que yo vaya citando, que ustedes estén interesados en que yo se los vaya enviando por privado, yo se los mando por privado. Pero eso no quita que ni a mí ni a ustedes creo que nos conviene que yo suba de golpe un montón de material y nos perdamos en ese material. Entonces, si ustedes releen mi mail, yo hablo en el futuro. Iré catalogando libros y audiolibros en esenciales y accesorios. Y he comentado en el mail que no son juicios de valor, este libro es mejor que el otro, sino que se acerca más a nuestras problemáticas de inteligencia emocional. Entonces, lo pongo en la carpeta de esenciales y va a quedar la fecha, cuando fue subido, etc. Y los otros irán en accesorios. ¿Hasta acá esto se entendió perfectamente? Bueno, después preguntaron por el @voice, yo vi que ya se autocontestaron, que es para, por lo menos, yo como uso Android, se baja desde Google Play, busquen alguno similar, debe haber varios, que permiten la lectura, la audición de libros, independientemente de que no estén grabados. Bueno, entonces pasamos a, si no hay alguna pregunta o algún comentario, que se anteponga al avance, vamos a seguir con lo visto hasta el último minuto de la sesión anterior. ¿Se acuerdan que habíamos dejado en la pantalla número 12 del PowerPoint? Y ahora les voy a pedir a Jesús, a Alan y a Héctor si pueden, porque a Noé ya le avisé. Si ustedes tienen a mano, y si no, las leo y no va a ser grave el problema. Si tienen a mano ya en el módulo 2 hay un PowerPoint. De la misma manera que hay un PowerPoint llamado, con el mismo título, Ideas Fuerzas, desde el módulo 2 hasta el 8. ¿Por qué hay un PowerPoint distinto del que estamos usando? Podría ser la pregunta. Me podrían decir, no mames, Abel, ya estábamos con un PowerPoint, veníamos bien. ¿Por qué abrir un PowerPoint paralelo? Paso a explicar por qué. Una de las cosas que salieron unos cartelitos, acá están, las ideas fuerzas, sonoras, bien. ¿Me escuchan bien, no? Sí.
Una de las cosas que no estamos pudiendo hacer juntos, así como hay ventajas extraordinarias en esta comunicación, milagrosas, nos separan miles de kilómetros y estamos aquí reunidos todos, tenemos limitaciones. Una de ellas es que no podemos ver los videos en simultáneo juntos, y otra es que no hay un rotafolios o una pizarra ahí para que ustedes o yo pongamos algo que nos parezca importante, pongamos una palabra clave, hagamos un dibujo. Entonces, parte de la facilitación es mezclar los estímulos con los cuales estamos dando información. ¿Qué significa esto? Que el mejor facilitador será el que tenga la mejor fórmula, el mejor mix, el mejor combo. Se dice combo, ¿no? En México. ¿Vieron cuando McDonald's te ofrece el combo? Bueno, llévate por acá, agregale a esta, estamos de oferta con esto y te agrega. ¿Sí? Bueno, nosotros tenemos que agregar estímulos por tremendamente obvias razones, ¿no? Gente joven, millennials y demás, que están acostumbrados a las presentaciones en realidad virtual, en videojuegos, series interactivas de Netflix. Nosotros no podemos presentarnos con un marcador y una pizarra pelada. Podemos hacerlo como desafío, pero no sería lo más conveniente. Tampoco podemos pasar una película entera o pasar un documental nuestro de un colega, porque la gente va a decir, Flaco, ¿para qué viniste vos? Tampoco puedo pasar un PowerPoint y leerlo 8 horas seguidas, porque van a decir, hubieras mandado la grabación, nosotros pasábamos el PowerPoint y se acabó. Por lo tanto, no sé si están descubriendo el chiste de lo que estoy contando. El facilitador es lo que hace totalmente vivo el aprendizaje, la enseñanza, que es lo que nosotros queremos lograr. Entonces, ¿por qué? Por suerte, hasta ahora, los robots no nos pueden reemplazar en esta tarea en la que nos estamos formando. Porque esta tarea es demasiado compleja para un robot. Por ahora. Queremos jugar al Go o al ajedrez, sacar cálculos, compitiendo contra un robot, estamos muertos, estamos perdidos. Pero por suerte, gerenciar una empresa, liderar seres humanos. Hay alguien que dijo, se llama así el libro, liderar es arriar gatos. Intentaron arriar perros es fácil, ¿no? Hay paseadores de perros en México, en las ciudades más chicas. Hay paseadores, en Buenos Aires se llenó, es una profesión, paseador de perros. ¿Sí hay, Jesús? Bueno, el paseador de perros puede hacer su tarea porque la raza canina es proclive a dejarse domesticar y dejarse arriar. Arriar quiere decir, arriar es juntar ganado, juntar una serie de perros y llevarlos de una correa. ¿Ustedes vieron alguna vez un arreador de gatos? Los gatos no se dejan poner ¿cómo se llama? El collar, no se dejan arriar. Entonces, en el liderazgo moderno, igual que en el matrimonio moderno, esto va para ti, Alan, se acabó el liderazgo que daba órdenes, que hasta cierto punto era fácil, simple y menos estresante. De hecho, voy a conectarlo con algo sociológico que es triste pero real. ¿Por qué a veces nuestros países han tenido dictadura? Porque hay una parte de la población que dice, cuando hay una dictadura hay más orden. ¿Esto es totalmente falso o hay algo de verdad en lo que estoy diciendo? ¿Quién me quiere dar su opinión sociológica? Por favor, una opinión, una sola aunque sea. ¿Han pensado alguna vez que hay alguien que ve ese aspecto positivo de una dictadura? Hay un poco de orden. ¿Quién quiere dar su testimonio? ¿O discrepan conmigo? ¿Qué dices, Alan, tú? Es correcto. Es correcto, ¿no, Héctor? Sí. Es correcto. Si vemos ahí nuestra historia en México, qué cosa de la vida, ¿no? Pero la buena bonanza o la cuestión económica que tuvo México fue con Porfirio Díaz, y que fue un dictador, ¿sí? Pero si uno revisa el crecimiento económico, la estabilidad como país,
la economía, todo lo que era hasta el Producto Interno Bruto, fue así de los mejores que ha tenido nuestra república. Sin embargo, fue a través de una dictadura, ¿no? Como fue Porfirio Díaz. Porque tenía orden, nadie se le podía salir nada de la mano, ¿no? La dictadura tenía un dicho que decía, mátalos en caliente. Era la realidad de las cosas, pero tiene razón, o sea, el país progresó, pues. Bueno, pero ahora, afortunadamente, porque miren qué inquietante lo que estamos diciendo, es muy inquietante. Si escuchara a una persona muy joven, por ejemplo mi hijo, tiene 25, entonces diría, pues, ¿y por qué en Argentina no metemos México más o menos está encaminado? Pero en Argentina, que está en los tubos, ¿por qué no ponemos una dictadura? Resulta que ahora hay que explicar que afortunadamente, otra cosa, así como Héctor mencionó el caso de México, es dable comentar otro caso positivo de dictadura, lamentable pero real, España. Francisco Franco es el único dictador que murió en la cama, no sé cuántas décadas estuvo, y es impresionante ver los videos de YouTube, donde él está despidiéndose en el año 75, en su última aparición en público, y el pantallazo de la cámara sobre la Plaza de Madrid es apabullante. Hay cientos de miles de personas, impacta ver jóvenes, también entre ellos. Media España lo quería. Ahora, los analistas económicos modernos, de nuevo, ¿no? Vamos a la estadística, vamos a los costos ocultos, vamos a lo que hacen las dictaduras. A la larga no funciona. Desgraciadamente hay excepciones, el Chile de Pinochet, el México de Porfirio Díaz, la España de Franco, pero en general las dictaduras terminan siendo catastróficas para los países. En este momento, especialmente, y gracias a Dios, según mi gusto, ya son inviables. Ya son inviables sencillamente, porque como estamos tan educados en la democracia, y por suerte no hay el peligro de guerrilla marxista y convulsiones que había en la década del 70, el 80, hasta el 90, ya no hay, la población en su grueso no acepta las dictaduras. Y además, por el fenómeno de Internet, la primavera árabe, todos los fenómenos culturales que han ocurrido últimamente, hacen que es poco probable, al menos en Occidente, que haya dictaduras. Entonces, esa es la parte buena de la realidad actual de hoy. Porque la dictadura, si bien puede producir bonanza económica, también extermina gente, quita derechos, hace que todos marchen como soldados. Entonces, por eso, como dijo Alan, a corto plazo, una dictadura puede tener éxito económico. ¿Pero a qué costo? Es lo mismo que pasó con las dictaduras comunistas en China o en Rusia. Después nos enteramos que los dictadores, Mao y Stalin, exterminaron millones de personas igual que Hitler. Y ahora, por suerte, eso ha caído. El estalinismo ha caído, el maoísmo ha caído, China es semicapitalista, Rusia es capitalista. Bueno, ¿cómo podríamos derivar esto a nuestro terreno más emocional y menos sociológico para entender de nuevo la simplicidad de la orden para crear orden? O sea, se me salió como un juego de palabras, ¿no? Yo doy órdenes y a través de las órdenes creo orden. Ejemplo, un padre, como dijo Alan, la familia hace unas décadas era totalmente distinta de la de hoy. Un padre entraba en su casa y si los hijos estaban haciendo lío, no sé cómo se dirá en México coloquialmente, hacer lío, crear un desorden en la casa, el padre pegaba 3 gritos, castigaba a los niños por ir a su habitación, y a veces solo con la mirada un padre imponía respeto, unas décadas atrás. Eso ya fue. Yo les cuento mi experiencia. Mi hijo tiene 25, hace 19 años, él tenía 6, hace 19 años, o sea, en el año 2000, él tenía 6 años. Lástima que no podemos hacer la gestualidad, ¿no? Porque no estamos compartiendo, sino yo a veces me siento en una silla, me ven ustedes desde arriba y yo imito a mi hijo. Mi hijo
miró para arriba, que obviamente para los adultos, para los niños somos seres grandes, a veces gigantes, miró para arriba y me dijo, yo te quiero hacer una pregunta. Y le dije, sí, me dijo, ¿por qué vos me podés mandar a mí y yo no te puedo mandar a vos? Yo suelo bromear, con un poco de seriedad, que si yo le hubiera hecho esa pregunta a mi papá a los 6 años, hoy tendría dentadura postiza. Y no porque mi papá era violento. Era la norma de esa época. Callate, pendejo, y un cachetazo. Y esa era la respuesta pedagógica. Encima los padres estaban convencidos de que era pedagógico y sano golpear un poco. Callate, se acabó. Eso era una insolencia hacer esa pregunta. Mi hijo me la hizo a mí y yo le tuve que contestar. Ahora, no sé qué está pasando, me contará alguno de ustedes qué está pasando. Igual hay mucha variación, no se puede generalizar tan fácil, pero debe haber niños de 6 años que ya ni siquiera se deben plantear la pregunta. Deben decir algo más fuerte. A ver, ¿quién quiere contarme? Después tengo una anécdota muy divertida para Gonzalo, muy cortita. ¿Quién quiere darme su testimonio de cómo ve hoy la niñez de diferente adentro de la familia y dentro de la escuela? Que es un síntoma muy importante de lo que está ocurriendo con la sociedad, ¿no? Pues, yo les puedo platicar una anécdota de mis hijos. A ver, Alan, contanos una anécdota. Igual, a mí los dos me hicieron la pregunta esa de por qué ellos tienen que obedecer y uno los tiene que mandar. Y con las mejores palabras uno le trata de explicar, pues, son los papás, te tenemos que educar, te vamos a formar, todo. Bueno, entonces me acuerdo una tarde que llegué de trabajar y estaban los dos con todos los juguetes, porque parece que lo hacen así, ¿no? Todos los juguetes por toda la casa regados. Y en cuanto llego, mi esposa, órale, son tuyos nomás, ¿no? Saca. Y ya tenemos la rutina, ¿no? Cierta rutina de que, a ver, lanzar juguetes, a cenar, a dormir, o bañarse a dormir. Entonces, llegué lo más amable posible, a ver, niños, a juntar los juguetes, ¿no? Yo les ayudo. Y ninguno me hizo caso. El ratito otra vez, niños, a juntar los juguetes. Y ninguno me hizo caso. La tercera, ya que me empecé a gritar, a ver, chamacos, a juntar los juguetes. Y estaban en su cuarto, y mi esposa estaba en el cuarto de nosotros, y nomás al rato me platicó que dijeron, ese no puedo, vamos para allá a hacerle caso. O sea, te están midiendo nomás, que estamos hablando que tienen 4 y 6 años, ¿no? O sea, están chiquititos los dos, pero bien que entienden, pues. Sin embargo, muy interesante tu anécdota, Alan, porque hay que agregar al tema. Fíjense el aporte de Alan. Yo enfoqué para el lado más bien emocional, social. El niño a los 6 años se da cuenta que hay más cercanía con el padre, que la sociedad es más liberal, ya fue al jardín de infante, cosas que antes no me pasaban a mí cuando fui niño. Pero Alan está haciendo un aporte muy importante. Cognitivamente, intelectualmente, un niño de 6 años de hoy no es un niño, no soy yo a los 6 años. No soy yo a los 6 años. Los niños han despertado un nivel cognitivo, posiblemente por la educación infantil, por el jardín de infantes, la socialización, los estímulos de la televisión, los canales que tienen dibujos animados, que tienen muchas interacciones sociales, y los niños lo empiezan a entender a los 3 años. Esto que acaba de decir Alan es muy importante, y se toca con mi anécdota. Esta anécdota que voy a contar ahora, prestenle atención, pasó de verdad, no le estoy inventando, en Sunchales, en una localidad pequeña de Santa Fe, acá viene en el interior del interior de Argentina, donde uno quizá presumidamente, yo les digo la verdad, todos tenemos prejuicios y todos pensamos, yo soy porteño, vivo en una ciudad de 3 millones de habitantes, con el Gran Buenos Aires somos 10 millones, es la mitad de Ciudad de México, pero nos consideramos que somos el centro de la Argentina. Entonces, yo voy a una población de 20.000 habitantes. 20.000. Yo vivo en una ciudad de 10 millones. Sin embargo, escuché la mejor anécdota sobre la niñez en los 20 años de carrera que tengo en esto. La escuché en esa ciudad pequeña. Dice la madre que su hija no le hacía caso en nada. Entonces, impotente ante esto, como hizo Alan, de dar órdenes, de gritar un poquito, no sé qué, la sentó
a su hija, 6 años creo, 7 años, pensó, la voy a hacer tomar conciencia. No vayamos por lo del castigo, por la orden, todo esto viene de debatir órdenes, y no me olvido de los 2 PowerPoint. En algún momento me puedo olvidar, pero ustedes me ayudarán a reconectar, pero hoy lo tengo presente eso. Ella dice, voy a hacer crear conciencia en mi hija. Entonces le dijo, supongamos que se llama Martita. Martita, ¿sabés cómo era mi infancia cuando yo tenía tu edad? No, le dijo la nena, mostrando un poco de curiosidad. ¿Cómo era? Mirá, yo tenía que ir a comprar el pan, tenía que poner la mesa. A veces la levantaba un vaso, un plato. Hacía mi cama. La nena la miraba cada vez más sorprendida. Y ella siguió enumerando. Cuando numeró 8, 9, 10 ítems, la niña que estaba prestando atención plena, la dio la cabeza perpleja y como triste y le dijo, ¿viste, mamá? No hiciste valer los derechos del niño. Esa fue la respuesta de la hija. La madre quedó atónita. Nosotros, el grupo largó la carcajada, porque la verdad que es desopilante esta anécdota, para mi gusto desopilante, pero esto le pasó de verdad a un padre hace poco, hace 8, 9, no me acuerdo bien, de 8 a 10 años atrás. O sea, como dijo Alan, los niños le toman el tiempo a los padres y saben mucho más cognitiva y emocionalmente de lo que nosotros creemos. Entonces, ese es otro desafío que podemos poner en la mochila, ¿no? Cuando, si bien Héctor fue para el lado de lo económico, es un tema re complejo, en el que en algún momento deberíamos volver a tocarlo un poquito, que desde el lado emocional sobre todo, ¿no? ¿Qué pasa conmigo si no tengo el último auto? ¿Qué pasa conmigo si no tengo el mejor modelo de casa? Pero fíjense que aunque eso es indiscutible también, habría que agregarle que las parejas hoy están en jaque de una manera que no lo estaban mis padres, porque los niños de antes éramos más dóciles y ahora los hijos representan un desafío extra para una pareja que ya tiene un montón de factores estresantes, empezando por la economía, según el mail de Héctor, terminando por los otros factores que algunos de ustedes mencionaron. Se suma que la paternidad es mucho más difícil y exigente que antes. De nuevo podríamos hacer un experimento y decir, ¿qué padre va a decir? Puede ocurrir, puede ser un padre que tiene 3 hijos, los 3 son dóciles, los 3 son amables, tranquilos y obedientes. Pero la mayoría de los padres van a decir, no, es difícil. Es difícil manejar a los niños de hoy. Ni hablemos de la adolescencia. Bueno, todo esto devino de que el facilitador no puede usar un solo estímulo permanente para volcar su información. Como estamos un poquito en el horario del corte, les propongo que hagamos una pausa, breve, 5 minutitos, y cuando volvemos voy a terminar de redondear por qué vamos a